Sí, vamos a hablar sobre este aumento que se va a terminar de ver en las facturas de gas. Hoy el gobierno dijo que dio marcha atrás. Nosotros al principio del programa te decíamos, ojo, porque este mismo gobierno que ahora dice que esto da marcha atrás, es el mismo que dijo que no iba a quitar las pensiones por discapacidad, que un año después las está quitando. Así que vamos a hablar sobre ese tema y vamos a analizar a ver cuál es el aumento que se va a registrar o no en las facturas de gas. Para eso nos acompaña el abogado Roberto Daud, quien es secretario de Deuco La Plata. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Bien? ¿Cómo andas? Bien. Bueno, a ver, lo último que se conoció es que se iba a dar marcha atrás con este reintegro para las empresas de gas. ¿Esto va a ser así o por lo menos es la misma información que tenés vos? Bueno, es la información que todos tenemos. Perdón, digo que la vamos a terminar pagando igual porque lo va a pagar el sí, Estado. Sí, ¿no? eso sí. Digo, la información primera es que hubo un retroceso con la resolución 20 de la Secretaría de Energía y aparentemente, en vez de pagarla a las empresas aparentemente en vez de pagarla a los usuarios como habían dispuesto, no lo pagarían las empresas como corresponde, sino que lo pagaríamos a través del Estado, a través de las cuentas del Estado como ciudadanos. Digo, si en un momento cuando deciden que esos 10.000 millones de pesos de deuda que tienen las distribuidoras de gas con las productoras las paguen los usuarios, bueno, no lo van a pagar como usuarios, lo vamos a pagar como ciudadanos. ¿Qué quiero decir? Lo van a pagar con los impuestos. Cada vez que pagues un impuesto, ya sea el IVA a través de los alimentos, ya sea ganancia, es decir, toda la sociedad va a hacerse cargo de pagar esta deuda. Eso es lo que en principio ha trascendido, con lo cual nosotros como ONG obviamente que de alguna manera vemos que a través del esfuerzo, de la protesta, del reclamo, sí, hubo una marcha atrás con esto, pero me parece que sale por la tangente, ¿no? Claro, pero por ejemplo, alguien que tiene garrafa o tubo de gas, que antes no tenía que pagar porque no ahora paga. Ahora lo va a tener que pagar. Sí, por eso ponía el ejemplo del IVA. Vos con los alimentos, con tantos productos que tenés, ese impuesto tan importante, vas a pagar igual. A ver, vas a pagar, no digo que va directamente ahí, pero lo va a pagar supuestamente el Estado, ¿no? Era un proyecto de ley que andaba dando vuelta, con lo cual nosotros también nos habíamos opuesto, porque esta propuesta estaba sobre la mesa y a nosotros siempre nos parecía que era una propuesta descabellada. No es el único antecedente, hay que decirlo. En el año 2016, digo porque el secretario de Energía decía, bueno, esto ya ocurrió. Sí, ya ocurrió en el año 2016. Cuando las empresas de energía eléctrica tenían que pagar al mercado eléctrico mayorista una suma determinada, el Estado asumió esa deuda, le condonó la deuda porque la plata se la dio en ella y hablábamos de 19.000 millones de pesos. A todas las empresas de energía eléctrica le condonaron la deuda. Bueno, ahora la propuesta es algo similar. En aquel momento nos opusimos y en este momento creo que también hay que oponerse masivamente porque en definitiva parece que no lo vas a pagar como usuario, pero lo vas a terminar pagando como contribuyente. Ahora, independientemente de que esto salga o no salga, digo, por la manifestación popular tan grande que hubo en contra, digo, esto es una estrategia política y económica del gobierno que es beneficiar a las empresas privadas y a las grandes empresas. Digo, acá quedó manifestado, independientemente que después se pueda llevar adelante o no por el reclamo. A ver, concretamente lo que hay es una expresión de que al usuario no lo defiende nadie. Yo me voy a poner en el papel principalmente como asociación de usuarios. Yo digo, acá hay empresas que son muy poderosas, empresas que tienen una concentración económica importante, que manejan un servicio público, que es una concesión, en el caso de las eléctricas a 99 años, en el caso de las gasíferas a 30. Es decir, toda una estructura de poder alrededor de las empresas de servicios públicos. Y nosotros como usuarios necesitamos de justamente nuestros representantes que se sienten a negociar en esta situación, en estas condiciones. Bueno, ¿qué es lo que vemos? Es que en definitiva nosotros como usuarios no nos defiende nadie. Es decir, si no había una masiva protesta de este tema, porque la verdad no es que ha habido en la calle, no sé, pero se ha habido en las redes, se ha habido en los medios. Hemos hecho algunas recorridas en algunos barrios, en algunas localidades de la ciudad, y la protesta era generalizada, sobre todo por lo que significaba, y no tenía que ver con los 700 pesos más que ibas a pagar o no, tenía que ver con que le estabas pagando la deuda a una empresa. Claro. Es decir, es algo que sienta un precedente muy importante porque hoy te lo pide Camusi o Metrogas, mañana te lo puede pedir cualquier otra empresa de servicio, y por qué no desde la ABSA o alguna de las 204 cooperativas eléctricas que hay en la provincia de Buenos Aires. Lo pueden hacer. Es decir, siento un precedente que me parece que había que dejar sin efecto porque me parece que era un precedente muy peligroso. Ahora, en ese contexto se presentó una carta modelo como para que la gente pueda ir a pedir que no se los cobre, ¿no? Nosotros, por supuesto, ¿no? Todas las organizaciones fuimos acompañando distintas propuestas, pero
La idea era manifestarse en contra del aumento en la propia empresa Energas, perdón, en la propia empresa Camusi. Un fallido fue. Sí, sí. Pero bueno, la idea cuál era, si no salía, una vez que hacía la presentación en Camusi, después tenía la posibilidad de ir al Energas. En la provincia de Buenos Aires hay 104 oficinas de defensa del consumidor que también tienen que ser recepticias de este tipo de denuncias. Ha habido algunas oficinas de defensa del consumidor, como la del municipio de San Martín, que ha actuado, pero no todas lo han hecho. Creo que hay muchos organismos de control y hay que ponerlos, nosotros como ciudadanos, hay que ponerlos en movimiento. El Energas es uno y las oficinas de defensa del consumidor son otro. La carta era una forma de protesta y obviamente que estaba acompañada de amparos que han presentado algunas organizaciones de defensa del consumidor y la fuerza que tuvo la denuncia del fiscal Marijuán al momento de decir, bueno, miren, si esto continúa, esta resolución está en las puertas de un ilícito, de un delito. Con lo cual creo que fue una herramienta muy fuerte de presión para que haya un retroceso con esto, ¿no? Claro, vos nombrabas el Energas y cuando ves el directorio del Energas te das cuenta que están de los dos lados del mostrador. Digo, vienen del mismo sector petrolero que viene el ministro, el secretario de Energía. El secretario de Energía, bueno, sí, claramente es una configuración de muchos organismos de control. A nosotros lo que no más nos preocupa, como te decía, es que no haya una representación de los intereses de los usuarios. En definitiva, se ve claramente que a ver, ¿quién iba a pagar esta deuda? ¿Lo pagaban las empresas o lo pagaba el Estado? Bueno, esa no podía, perdón, ¿lo pagaban las empresas, lo pagaba el Estado o lo pagaban los usuarios? Claro. Bueno, no, la de la empresa estaba descartada de plano, era o el Estado o los usuarios. Bueno, me parece que el organismo de control no está cumpliendo su función acabadamente si no hace que las empresas cumplan con sus obligaciones. El mismo presidente nos ha dicho a nosotros, hay que pagar lo que vale. Bueno, ¿por qué no se lo dice a las empresas? Hay que pagar lo que vale. ¿Cuánto valía? Bueno, ¿valía esto? 10.000 millones de pesos. Bueno, que se haga cargo las empresas. ¿Por qué? Desde lo más simple y sencillo que es el ciudadano común va a tener que pagar una deuda de una empresa millonaria, ¿no? Muy bien. Nosotros vamos a ver ahora unas placas que nos ha traído Roberto y vamos a ver, a explicar un poquito sobre este aumento, porque si bien esto queda sin efecto, quedaría sin efecto, lo cierto es que el aumento en el gas se va a seguir viendo, digo, se va a seguir reflejando en las boletas. Vamos a ver entonces acá las placas. Explica un poquito esto, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, ahí en realidad lo que... A ver, las placas tienen que ver... Acá, sí, no, está bien, me puse los anteojos así, ya por las dudas, veo de cualquier lado. Bien. En realidad lo que nosotros estamos acreditando con estos cuadros es un poco que no es real lo que nos estaban manifestando de que el aumento iba a ser promedio del 35%. Es decir, luego de la audiencia pública del 4 de septiembre, que fue, la verdad, fue una audiencia para recordar, o mejor dicho, para olvidar, porque no había información, nos fuimos con la idea de que podía haber un aumento de 30%. Y teníamos en el costado de la idea lo que podía pasar con esto de las 24 cuotas. Bien. Finalmente, ¿qué es lo que vemos en la audiencia pública? Bueno, se dice va a haber un aumento del 30 al 35%, lo ratifica luego el secretario de Energía. Cuando se publica el cuadro tarifario, vemos que en realidad los aumentos, los aumentos son del 67%, los menos del 22%, pero el promedio supera el 50%. Vemos que una categoría de consumo que son de 0 a 800 o de 0 a 1000, que es el promedio de todos de la mayor cantidad de usuarios, va a pagar el 66,5% de interés. O sea, ese 30 y pico por ciento que dijeron es en realidad es ficticio. Es ficticio, lo tenés en categorías más altas, que seguramente son las que consumen los funcionarios nacionales, porque tenés solamente un porcentaje de aumento de un 36 o un 22%. Las categorías que más consumen son de entre el 66 y el 67% de aumento. O sea, lo que estamos viendo es esto va a ir de manera escalonada, digo, es imposible de pagar, digo, esto. Bueno, porque tenés un aumento del 50% en la factura de gas. Bueno, tenés un aumento para algunos del 50%, para otros sí, claro, va a ser del 67% de aumento de gas. Lo mismo que para las otras categorías, ¿no? Pero las categorías más concentradas, de mayor consumo masivo, son las categorías que más acá tenemos unas de cargo fijo, ¿no? A ver, claro, bueno, el cargo fijo, el cargo fijo obviamente que siempre no ha sido tan importante, pareciese, pero uno se acostumbra a decir que no es tan importante. No es tan importante, pero esto hay que sumarle los aumentos que se fueron dando a lo largo del año, no solamente el gas, digo, tenés aumento en otros servicios. Digo, acá un 21%, es cierto lo que vos decís, parece poco en el contexto, pero es muchísimo. Camusi ha tenido un aumento en 20 meses de 1047% de lo que tiene que ver con el incremento del gas para los usuarios. ¿Qué quiere decir eso?
que por un lado nosotros pagamos 1047% más de factura, pero por otro lado significa que de los ingresos que obtenían de los usuarios en 1047% han aumentado. Es decir, yo pongo a cualquiera de nosotros que estamos acá, a vos, a mí, que de un día para otro te digan, bueno, mira, vas a ganar, o en 2 años, vas a ganar 1047% más. Bueno, no ocurre eso, no hay. Bueno, a la empresa le ha ocurrido. Es una ganancia extraordinaria que supera la rentabilidad que tienen las empresas de servicios públicos en otros lugares del mundo. Claro. Y eso hay que decirlo, es decir, las empresas no han perdido, las empresas siempre han ganado, y yo creo que en semejante aumento del cual nosotros nos oponemos como asociación, y creo que masivamente la gente no lo acepta, se ha perdido la oportunidad histórica también de obtener otro tipo de negociaciones. Por ejemplo, de incluir a aquellos usuarios que no tienen servicio de gas. Claro. Por ejemplo, decir, bueno, ustedes se van a hacer cargo de una parte del costo que signifique aquella persona o que tenga aquella persona que no pueda pagar el gas. ¿Por qué solamente el Estado o la comunidad de los usuarios? Creo que también las empresas tendrían que haberse hecho cargo de lo que es la tarifa social, lo que es la inclusión de aquellos vecinos o ciudadanos que no tienen la red de gas. Bueno, nada de eso se negoció. Se dio 1047% a sola firma. Claro, pero si además vos querés hacer la instalación de gas, digo, querés hacer un extendido de la red, lo tenés que pagar vos. Y hoy creo que son 50.000 pesos por frente, o sea, le tenés que pagar a la empresa para que te lleven gas y después ahí te empiecen a cobrar. Digamos, la empresa siempre gana. El servicio de, mira, con esto del otro día que ahora hemos hecho retroceder, porque yo creo que lo hemos hecho retroceder los ciudadanos, el tema de las 24 cuotas, nos preguntábamos realmente si estábamos ante la presencia de un servicio público. Claro. ¿Por qué? Porque la característica del servicio público es que sea universal, es decir, que tienda a la inclusión. Vos hace muchos años que estás en 65% de usuarios en la provincia de Buenos Aires con gas. Bueno, con esto, la verdad es que hay una cuestión expulsiva, hay una cuestión de que aquel que tenía alguna duda dice, no, ¿para qué me voy a meter si mirá lo que estás pagando de gas? Más sumado a lo que te sale instalar o a traer la red de gas. Ni hablar si es un vecino que lo tiene a 2 cuadras, te cobran la red troncal. Bueno, cuestión de los contratos de servicios públicos que se dieron en el año 94 para adelante, que beneficiaban en mucho sentido a las empresas de servicios públicos en este sentido. Por eso insisto que, y esa es una reflexión, ¿no? Con este porcentaje de aumento hasta se podría haber negociado ese tipo de situaciones. ¿Qué necesitamos? Necesitamos organismos de control activos que defiendan los intereses de los usuarios y gobiernos que nos representen. Nosotros necesitamos realmente que las autoridades gubernamentales representen los sectores más vulnerables del servicio público, que son los usuarios. Totalmente. Muchísimas gracias por haber venido. Muy bien. Nosotros nos vamos a ir un corte. En el próximo bloque vamos a estar hablando seguimos con el Código de Convivencia del municipio, porque vamos a estar hablando sobre esta penalidad que se quiere ejercer sobre quienes hagan recolección de cartones. Vamos a ir.